Mateo, capítulo 7, versículos 21 al 23. Vamos a estar compartiendo lo que es la voluntad de Dios. Tema: la voluntad de Dios. El día domingo estuvimos compartiendo la plenitud del Espíritu Santo en la segunda escuela dominical, lo que es ser lleno del Espíritu Santo. Cuando soy lleno del Espíritu Santo, entonces puedo cumplir con la voluntad de Dios. Yo le compartía a mis alumnos de escuela bíblica lo importante que es hacer la voluntad de Dios. Compartíamos eso el martes, ¿verdad, hermana Kelly, hermana Lisette, hermana Andrea? Estábamos compartiendo esa clase y hemos venido estudiando acerca de la voluntad de Dios. Y yo le decía a mis alumnos que muchas veces nosotros desperdiciamos bendiciones que Dios tiene para nosotros porque no tenemos el conocimiento, porque no leemos las Escrituras. Tomamos apenas parte de lo que Dios tiene para nosotros, pero no logramos profundizar, no logramos tomar todo aquello que Dios tiene para nuestra vida y nos quedamos a media. Por eso la Biblia dice que mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. ¿Qué necesitamos? Conocimiento. Conocimiento en esta mañana de la voluntad de Dios. Mateo 7:21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces le declararé: no os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Usted leyó conmigo? Esta palabra es fuerte. Esta palabra es como para decir ay, 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 ay. ¿Sí o no? Porque dice que no todo el que diga Señor. ¿Usted por qué está aquí? ¿Qué está peleando usted? La salvación. Y la salvación culmina cuando yo entre al reino de los cielos. Yo estoy peleando mi salvación, pero a mí me dice las Escrituras que no, si yo digo Señor, Señor, eso no es garantía de que yo entre al reino de los cielos. La garantía que yo entre al reino de los cielos es que esté haciendo la voluntad de Dios. Y ahí es donde viene el problema. Ahí es donde viene la yayay. ¿Por qué, hermana Mónica? Porque hay un problema para uno hacer la voluntad de Dios. Y el problema más grande para no hacer la voluntad de Dios es que no somos obedientes. La obediencia va de la mano con la voluntad de Dios. Cuando usted obedece, usted puede cumplir con esa voluntad de Dios. Amén. Ahora, Dios tiene la capacidad, está facultado para tener una libre elección. Eso es lo que es voluntad. Voluntad es tener libertad de elección, saber elegir. Muchos van a ejercer su deber como ciudadano votando, ¿cierto? Ese es su deber como ciudadano. Y usted tiene que saber elegir. Cuando usted tiene la voluntad lo lleva a usted a saber elegir o a tener libertad de elección. Nosotros, dice la palabra, que somos hechos conforme a la imagen y semejanza de Dios. Yo no me puedo parecer a Dios, hermana Alba. ¿Por qué no me puedo parecer a Dios? Porque la Biblia dice que los cielos de los cielos no lo pueden contener. Él es tan grande, tan inmenso, que yo no me puedo parecer a Él. Yo no me puedo parecer a Dios porque la Biblia dice que Él es espíritu y yo tengo carne.
pero sí me puedo parecer en Dios en la semejanza, en su naturaleza, en su personalidad. Hay características de Dios que Dios se las dio al hombre, y entre esas características le dio al hombre intelecto. El hombre piensa, aprende, razona. Dios piensa, Dios razona. Le dio emociones, Dios siente, el hombre siente. Y le dio voluntad, la libertad de elegir, lo que nosotros conocemos como el libre albedrío. El Señor le dio a usted un libre. Si Él es su creador, Él pudo hacer que usted como criatura fuera esclava de Él, porque Él es su creador. Y Él pudo decirme a mí: Mónica, tú me vas a servir, tú me vas a amar, tú me vas a seguir, porque yo te lo ordeno, porque yo soy tu creador. Pero Dios no trabaja así. Dios te dio una voluntad, Dios te dio un libre albedrío, Dios te dio libertad de elegir. Hubiera sido chévere que Él nos hubiera creado como robots. Se ríen mis alumnos de escuela bíblica, ¿verdad? Que usted caminara rectamente hacia las cosas del Señor. Pero entonces el Señor diría: estos me siguen porque yo los tengo dominados. Pero Dios no quiere que tú le sigas porque Él te domina. Dios quiere que tú le sigas porque le amas. Dios quiere que tú le sigas porque lo conoces. Dios quiere que tú le sigas porque Él es tu Dios, y porque tú sabes cuán grande es el Dios que tú tienes. Por eso Él no te crió como esclavo, hasta el punto que la Biblia dice: conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Él te dio libertad, te sacó de la esclavitud y te hizo libre. Amén. ¿Estamos claros ahí? Esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, encontramos dos voluntades dentro de la voluntad de Dios. Usted me va a decir: hermana Mónica, la voluntad permisiva y la voluntad perfecta. Sí, pero yo no te voy a hablar de esas dos. Te voy a hablar de dos voluntades que a veces no la tenemos en cuenta: la voluntad soberana de Dios y la voluntad mandada por Dios. Son dos voluntades totalmente distintas. Nosotros nos quedamos, por eso es que la Biblia dice: mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Nosotros nos quedamos con la voluntad permisiva y con la voluntad perfecta. Pero es que hay otra voluntad. Hay una voluntad soberana y hay una voluntad mandada. Hermana Mónica, ¿qué me está diciendo? Hay una voluntad soberana de Dios que tú no la puedes cambiar, porque esa voluntad viene de arriba. Son los diseños que Dios tiene para ti. Son los diseños que Dios tiene para tu familia. Son diseños que fueron trazados para ti desde antes de la fundación del mundo. Esa voluntad soberana nadie la cambia. Esa voluntad soberana se cumple en tu vida, aún por encima de ti mismo, porque viene directamente del cielo. Esa es la voluntad soberana de Dios. Jesucristo cumplió una voluntad soberana de Dios. ¿Cuál fue? Morir en la cruz. Nadie podía bajar a Jesús de la cruz. Él tenía que morir ahí. Esa es una voluntad soberana. ¿Qué pasa con la voluntad soberana de Dios? Esa es la voluntad que a uno muchas veces no le gusta, porque esa voluntad es la que usted no puede decir: Señor, ¿por qué? Esa es la voluntad que viene directamente del cielo. Esa es la voluntad que Dios te dice: te doy el comienzo y te doy el final, pero no te digo la mitad, porque si te digo la mitad, te me devuelves en mitad del camino. Solamente te digo por dónde vas a salir y a dónde vas a llegar. El resto me lo guardo, porque en mi voluntad soberana Él sabe que tú vas a terminar en victoria. Vas a terminar entrando en la tierra prometida, aunque tengas que pasar por el desierto. En su voluntad soberana, tú vas a terminar en victoria. ¿Se lo compruebo? No quieren que se lo compruebe, no, lo dejamos. ¿Se lo compruebo? Jesús murió en la cruz.
Él sabía el comienzo, sabía el centro y sabía también lo último, porque él sí lo sabía. Pero Jesús comenzó, cumplió, subió a la cruz, dijo: consumado es, lo hice. Pero ahí no se quedó. Al tercer día resucitó y hoy está sentado en gloria a la diestra de Dios Padre. Él no se quedó en el desierto, Él no se quedó en la mitad del camino, Él está en gloria, porque la voluntad soberana de Dios te lleva a una gloria tremenda. Bueno, Mónica, pero es que a mí no me gusta esa voluntad. A mí tampoco. Pero yo sé en quién he creído. Y Dios hasta ahora nunca me ha fallado ni me fallará. Él es soberano. No te preocupes si estás por la mitad del desierto, apenas estás comenzando o estás saliendo. De que entras a la tierra prometida, entras a la tierra prometida. Bendito sea el nombre del Señor. Esa es la voluntad soberana. Pero hay otra voluntad que es la voluntad mandada. Y predicad el evangelio y haced discípulos. Esa es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Id y predicad el evangelio y haced discípulos. No es solamente predicar, es hacer discípulos. Esa es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Los mandamientos. Lo que Dios ha mandado que hagamos, que está escrito en su palabra. ¿Qué pasa? Que muchas veces nosotros queremos saber la voluntad de Dios. Señor, ¿qué tienes tú para mí? ¿Cuál es tu voluntad para mi vida? ¿Sabe por qué la gente, el ser humano, cae en las manos de un brujo, de un adivino, de un hechicero? Porque el ser humano siempre quiere saber qué vendrá mañana. El ser humano no sabe vivir el día de hoy. Se le hace difícil vivir el día de hoy, levantarse e ignorar qué trae el día de hoy. Al ser humano se le hace difícil. El ser humano que quiere saber lo que vendrá mañana. El ser humano quiere saber si mi esposo va a regresar. Señor, si tú me lo vas a cambiar, si tú vas a hacer algo en la vida de mi esposo. Señor, muéstramelo ya. Señor, yo quiero que cambies esta circunstancia ya. Señor, hoy actúa en mi vida ya. Ya estoy cansado, ya estoy cansada. Y queremos que Dios nos muestre su voluntad ya. Te tengo una noticia, Dios no trabaja como trabajamos nosotros. Eso es lo mejor que tiene mi Dios. Que mi Dios no trabaja como trabajamos nosotros. ¿Sabe cómo trabaja Dios? Sorprendiéndonos. El día menos pensado Dios hace lo que tiene que hacer. El día menos pensado Dios trae al hombre y lo cambia. El día menos pensado Dios hace lo que tiene que hacer en tu vida. Él no te avisa. Él viene cuando tiene que venir y hace lo que tiene que hacer cuando Él lo va a hacer. Porque esa es la voluntad de Dios. Hay gente que viene a Dios, hay gente que viene a los siervos de Dios y quieren que los siervos de Dios tengan bolita de cristal. Usted se ríe, pero es la verdad. Hermana, y el Señor no le ha dicho, y el Señor no le ha mostrado. Yo sé que de pronto no me van a querer, pero yo digo lo que el Espíritu Santo quiere que nosotros sepamos en esta hora. Hermana, revéleme qué le dijo el Espíritu, qué le dijo. Y en ese que le dijo, pues expones al profeta, expones al siervo de Dios que te tenga que decir algo que Dios no le mandó a decirte. La iglesia no está llena de adivinos, la iglesia está llena de hijos. La iglesia debe estar llena de adoradores. La iglesia tiene que estar llena de gente que ama a Dios por encima de todas las cosas, no de gente que le estén adivinando la vida. Ahí sí no hay habla Jehová. Amén. Ay, ay, ay.
Aleluya. Seguimos. Dios tiene una voluntad para ti. Eso ya está diseñado. Pero mientras que esa voluntad se va cumpliendo en tu vida, necesitamos cumplir la voluntad mandada por Dios. Ahora, hermana Mónica, ¿cuál es esa voluntad mandada por Dios? Esa voluntad mandada por Dios, tengo apenas unos cuantos puntos. Pero yo le decía a mis alumnos, yo sé que hay más. Y cuando yo estudio las escrituras, yo voy con las ansias de que hay más y me quedo con el mal sabor de que hay más y que no pude encontrarlo, pero que algún día Dios me lo va a dar. Usted estudia la Biblia añorando que Dios le muestre más. No se quede con lo poquito. Busque mar adentro. Mar adentro, donde están los pescados grandes. Los que están en la orilla son así, vea, chiquiticos, pero los que están adentro, qué tiburones ni qué tiburones. Amén. ¿Cuál es la voluntad de Dios para nosotros? Primero, Primera de Tesalonicenses 4, versículos 3 y 4, para los que están apuntando. Es la voluntad de Dios que nosotros estemos santificados, que cada día nos santifiquemos. Es la voluntad de Dios su santidad en nuestra vida. Es la voluntad de Dios que nos apartemos de toda inmoralidad sexual. Dice que debemos apartarnos de fornicación, que debemos ser puros sexualmente. Una de las cosas que el enemigo más daña dentro de la iglesia y dentro del ser humano es la sexualidad. ¿Por qué Adán y Eva cuando pecaron se dieron cuenta que estaban desnudos? Usted ve un chiste, un humorista, y el humorista es bueno si los chistes son... El humorista es bueno si los chistes son malos, ¿usted entiende? Entre más vulgar sea el chiste, más bueno es el humorista. Y han hecho de algo que Dios creó, de una intimidad entre un hombre y una mujer, de algo hermoso que Dios creó, lo han hecho una vulgaridad, lo han hecho algo vulgar, le han quitado el valor que Dios dio a una relación íntima. Y lo han vuelto una inmoralidad, una depravación. Los más grandes pecados tienen que ver con la inmoralidad. ¿Por qué? Porque el hombre no entiende cuál es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que nos santifiquemos, que seamos santos. Por eso la Biblia dice que Él es santo. Y si Él es santo, nosotros tenemos que ser santos. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Ahí es donde está el problema. Por eso decíamos al comienzo que estos mensajes son ay, ay, ay. Porque muchas veces la voluntad de nosotros es que Dios me dé casa, carro, beca, que me bendiga, que me dé lo que estoy pidiendo. Señor, tú sabes las peticiones, contéstame. Y creemos que esa es la voluntad de Dios. Pero por la palabra estamos aprendiendo que la voluntad de Dios es vuestra santificación. Que te santifique, que entres en santidad, que dejes todo aquello que está dañando tu vida y que vivas en santidad para Dios. Porque la Biblia dice que un día Cristo vendrá por una iglesia sin mancha y sin arruga. Y dice que sin santidad nadie verá al Señor. La voluntad de Dios para ti es vuestra santificación. Amén, amados. Esa es la voluntad de Dios. ¿Qué pasa muchas veces con nosotros? Y me incluyo. Mire que yo no he dicho ustedes, he dicho nosotros. ¿Qué pasa muchas veces con nosotros? Que nosotros estamos buscando la voluntad que a nosotros nos conviene. La voluntad que yo me puedo echar bolsillo. La voluntad que a mí me hace sentir bien, que a mí me agrada. Pero la voluntad de Dios para ti es vuestra santificación.
Sed santo, mi hermano, en vuestra manera de pensar, en vuestra manera de actuar, en todo lo que hagas. Pregúntale a Dios: Señor, ¿esto te agrada? ¿Esto es santo, Señor? ¿Puedo tocarlo? ¿Puedo hacerlo? ¿Puedo participar de esta circunstancia? ¿Puedo estar aquí mientras que están echando estos chistes, Señor, que son malos? ¿Ya vieron cómo se fueron los habla Jehová? Gloria a Jesús. Amén. Yo sigo para adelante. La voluntad de Dios es que no seamos esclavos, es que seamos libres. Yo les decía ahorita que el Señor dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Gálatas 5:1 dice que nosotros somos libres, ya no somos esclavos sujetos a los viejos rudimentos. ¿Qué pasa muchas veces con nosotros? Que nosotros estamos en la iglesia, tenemos la palabra del Señor, pero estamos esclavos. ¿Amén o no amén? Me siento sola hoy. Me dijeron amén, eso quiere decir que sí. Aleluya. Después que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estén conmigo, no hay problema. Amén. Gloria a Jesús. Gálatas 5:1 dice las Escrituras que el Señor no nos ha llamado para esclavitud, sino que nos ha llamado para libertad. ¿Qué pasaba con los Gálatas? Los Gálatas empezaron en el Espíritu, pero terminaron ¿dónde? Dios los sacó de la esclavitud y ellos terminaron esclavizándose. Dios te sacó a ti de la esclavitud, no regreses a la esclavitud. Dios te sacó de la esclavitud para que seas libre. Dice que donde está el Espíritu de Dios, dice la palabra, que el Espíritu es el Señor. Y donde está el Espíritu hay libertad. Yo no sé si tú en esta mañana sientes la libertad de Dios, pero no es cualquier libertad. Es una libertad que te hace verdaderamente libre. Y si hay una libertad verdadera, es porque hay una libertad falsa. Y Dios no quiere que nosotros estemos en una libertad falsa, sino que gocemos de una libertad verdadera. Que nada te esclavice, no te vuelvas a los viejos rudimentos, no te regreses a donde Dios te sacó. Tú eres libre, Dios te llamó a libertad. Libre eres en Cristo Jesús. Pero muchas veces no saboreamos la libertad en el Señor y andamos en esclavitud. De ahí que usted ve gente, hermana Milena, que usted le ve la cara y usted quiere como salir corriendo. Usted no sabe lo que viene después que usted le ve la cara. Cuando tú eres libre, tu rostro demuestra tu libertad. Cuando tú eres libre, tu vida declara tu libertad. Cuando tú eres libre, nada te saca de lo que Dios tiene para ti. La voluntad de Dios es tu libertad. Por eso Él no te hizo esclavo. Él hubiera dicho: Yasmila, me sirves porque te lo ordeno. Y Él tenía todo el derecho porque la creó. Pero Él dijo: no, te voy a dar libertad. Pero no una libertad que se te vuelva libertinaje, sino una libertad que te vuelva santa, porque esa es la voluntad de Dios. Ahora la Biblia dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. ¿A usted le parece que la santificación es buena, agradable y perfecta? ¿A usted le parece que la libertad en Cristo es buena, agradable y perfecta? Entonces estamos en la voluntad que es. Amén, hermana Yasmila. Amén. Ya estamos, ya siento que están aquí conmigo, que estamos entendiendo. Bueno, yo sé que estos mensajes pero son los mensajes que nos remueven, hermano, que nos confrontan. Son los mensajes que nos van a llevar al cielo. Y de nada vale que yo esté quemando una silla, yo sé.
ahí sentado si yo no voy a estar allá? Entonces, ¿qué hice durante todo tiempo en el evangelio? 20 y tantos años perdidos, eso no aguanta. Yo quiero estar con Él, yo quiero sentarme en las bodas del Cordero, yo quiero contemplar a mi Maestro, yo quiero estar con Él. Pero escúchame algo más. Yo no voy a esperar a estar en las bodas del Cordero. Ya yo quiero estar sentada con Él. Esa es la voluntad de Dios. Que tú no estés sentado en esa silla, que tú estés sentado con Él. Hermana Mónica, ¿cómo así? Entonces, ¿qué? ¿Me voy a morir? No. La hermana Alba está sentada ahí. Ahí está el cuerpo de la hermana Alba. Pero hermana Alba, ¿dónde está su alma? ¿Dónde está su espíritu? Sentado en lugares celestiales juntamente con Cristo. Usted puede estar sentado ahí, usted me puede ver aquí predicando, pero yo no estoy aquí, yo estoy con Él, sentada en lugares celestiales. Yo no sé si tú entiendes, iglesia, esto. Esa es la voluntad de Dios, agradable, perfecta y buena. Cuando tú entiendes este principio, las añadiduras vienen. Tú no te preocupes por las añadiduras. Si Dios te lo dijo, Él lo hace porque Dios cumple su palabra. Pero Dios tiene una voluntad para ti. Esa es la voluntad de Dios. Primera de Tesalonicenses 5:18. Para los que están escribiendo, no lo busque usted, escríbalo y en su casa lo lee. Que seamos agradecidos en todo. Esa es la voluntad de Dios. ¿Qué pasa? Que si a mí me regalan esta Biblia, yo digo ¿qué? Gracias. Porque me regalaron esta Biblia, gracias. Y estoy agradecida. Pero si a mí me regalan esta Biblia y el hermano Alfredo, venga hermano Alfredo, el hermano Alfredo me la quita y el hermano Alfredo dice, esta Biblia ahora es mía. Se lo tomó muy a pecho hermano Alfredo. Hermano Alfredo dice, esa Biblia ahora es mía, no es tuya. ¿Yo qué tengo que decir? ¿Qué tengo que decir? Gracias. Tómela, hermano Alfredo, esa es suya entonces. Si usted dice que es suya, es suya. Yo doy gracias por lo bueno, pero también doy gracias por lo malo. Muchas veces doy gracias cuando me dan la Biblia. Pero cuando el Espíritu está por ahí rondando y el Espíritu te dice, Alfredo no tiene Biblia, ¿por qué no le das la Biblia nueva que te regalaron ayer? Y la nueva, la que está así con doradito así al lado y que tiene las letricas. Esa que costó como 300,000 pesos porque no se la regala al hermano Alfredo porque el hermano Alfredo no tiene. Eso es profético, ¿verdad, hermano Alfredo? Aquí está el Espíritu, estamos profetizando sobre la vida del hermano Alfredo. Mire la Biblia del hermano Alfredo. De pronto el Espíritu toca a alguien, hermano Alfredo, uno no sabe. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Gracias, hermano Alfredo. Dar gracias a Dios. Por lo bueno y por lo malo, ¿verdad, hermano William? Si te pisaron el callo, aunque te duela. Yo tengo un uñerito ahí. Yo me las tiro de manicurista. Y haciendo mis experimentos me hice un daño ahí. Alguien llegó y por amabilidad, por darme una silla, me puso la pata de la silla directamente ahí. Se me subió lo que fue. ¿Ustedes vieron los dibujos animados eso cuando se le ve que se le sube la... Pero con la misma... Gracias, hermano. Venga, mi hermanita, para que se siente. Y yo, gracias, hermano. Porque antes no tenía la necesidad, pero ahora sí tengo la necesidad de sentarme para poder soportar el dolor.
El hermano creo que no se dio cuenta, porque otro hubiera dicho, hermano. Pero la voluntad de Dios es que le dé gracia. Me pisen el uñero, no me lo pise. Hay que darle gracias a Dios por todo. Pero nosotros estamos acostumbrados a darle gracias a Dios por lo bueno, pero no por lo malo. Sea agradecido con la persona que está a su lado. Mire a la persona que está a su lado y dele gracias. Hermana Mónica, ¿por qué le voy a dar gracias si nunca me ha hecho nada? Porque está al lado suyo. Dele gracias porque hoy lo está acompañando aquí en la iglesia. Porque la unción del que está a su lado se le puede pegar a usted. Dele gracias a su hermano. Porque tal vez la alegría de su hermano se le contagie. Debemos estar agradecidos. ¿Sabe cuál es la voluntad de Dios? Que nos amemos los unos a los otros. Esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es que tú me tires piedra. La voluntad de Dios es que si tú me ves que estoy así como guasi guasi, como ni aquí ni allá, tú ores, tú te acerques, no que me tires piedra, sino que me ayudes a levantarme. Cuando tú me ayudas a levantarme, ya somos dos dándole duro al diablo. Por eso es que al diablo no le gusta la unidad. Por eso al diablo no le gusta que nosotros nos amemos. Por eso el diablo pelea para que la voluntad de Dios no se cumpla en nosotros. Él dijo, que se amen los unos a los otros. Un nuevo mandamiento doy, que se amen los unos a los otros. Eso es unidad. Pero ahí viene un problema. El problema es que yo amo a quien me ama. Y odio. Una de mis alumnas, ya se va a reír. Una de mis alumnas nos contó un testimonio. A mí no me pueden contar nada porque ese es el problema del predicador en un púlpito. Y me dijo que tenía una dificultad con alguien. Nos contó que tenía una dificultad con alguien. Y ella fue y confrontó a aquella persona. Yo siento algo contra ti. La otra persona le dijo, yo también. Vamos a hacer un ayuno, pues vamos a orar por eso. Oraron, ayunaron y se reventó lo que estaba ahí. Eso es lo que debe hacer un cristiano. Pero entonces, ¿qué pasa muchas veces? Que entonces como, a mí no me cae bien fulanito. Tú sabes que a mí no me cae bien fulanito. Le dices a la mejor amiga, a mí no me cae bien fulanito porque fulanito... La mejor amiga siempre tiene otra mejor amiga. Entonces la mejor amiga le dice a la otra mejor amiga. Y ahí se va extendiendo. Cuando fulanito llega y está todo el grupo. Ahí viene, ve. Ahí viene. No lo mire, no lo mire. Y todo el grupo se parta. Y fulanito queda como allá, como una golondrina solitaria. Aislado. Agarre a la golondrina y métala al grupo. Abrácela. Ame. Hermana, pero es que usted no sabe. No. Usted no sabe quién es la persona que está a su lado. Usted no sabe que de pronto la persona que está a su lado, Dios la va a usar grandemente. Un día la ve aquí sentado, pero mañana puede estar en un estadio siendo usado por Dios, sanando, libertando. Usted no sabe quién es la persona que está a su lado. Usted no sabe quién es el que viene aquí a la congregación, lo que Dios puede hacer. Hay un pastor muy conocido que él estaba en el instituto bíblico. Y los profesores nadie lo quería. Los profesores le decían piojito, porque era terrible. Y nadie lo quería, nadie lo veía. Todo el mundo, los profesores, mira quién me tocó. Y nadie quería al hermano. Hoy en día es el pastor Edwin Álvarez de la iglesia en Panamá, Comunidad Osana en Panamá. Y él mismo dice, yo era terrible, hermano, le hacía maldades a los profesores. Nadie decía que Edwin Álvarez podía llegar a lo que es hoy. Tú no sabes quién está sentado a tu lado. Presta atención porque tú no sabes. Dígale a que está a su lado, tú no sabes quién soy yo en Cristo Jesús.
Por ahí cuando van a agarrar a la gente, ¿verdad? Y lo cogen así como mal parqueado, los que son políticos, concejales. Usted no sabe quién soy yo y me vas a poner un comparendo. Tú no sabes quién soy yo. Y se llenan la boca, ¿cierto? La iglesia sí sabe quién es. Creo yo, ¿no? La voluntad de Dios es que tú sepas quién eres, cuál es tu identidad dentro del cuerpo de Cristo. La voluntad de Dios es que no camines con la cabeza agachada, que camines con la cabeza en alto, porque Dios te trajo libertad, porque Dios te ha levantado, porque Dios te ha puesto en una posición totalmente distinta a la que tú tenías. Hermana, pero si yo sigo viviendo en el mismo barrio, en la misma casa, sigo durmiendo en la misma cama, sigo teniendo los mismos familiares. Eso es ahora. Pero tú no sabes a dónde te va a llevar Dios. Y cuando Dios te lleve, entonces tú vas a decir, porque la voluntad de Dios es que cuando Dios te lleve, tú no te la creas, sino que tú te hagas pequeño, porque esa es la voluntad de Dios. Juan el Bautista dijo, es necesario que yo venga, pero que Él crezca. Aquí nadie lo tiene comprado. Él sigue siendo Dios y nosotros sus hijos. Amén. ¿Verdad, hermana Alba? Aquí no es que cuando ya seas el ministro de Dios, Pedro, déjame ver, Pedro. Ay, yo no me acuerdo de ningún Pedro. El único Pedro que yo me acuerdo es el que está en la Biblia. No es el que grababa. Cuando tú predicabas te grababa. Pedro. Entonces no conocemos a nadie. Entonces ahí sí se cumple la palabra esa que dice que caminamos sobre las alturas. Pero cuando estamos en esa altura, que es pura ciencia ficción, esa altura se desvanece. Y así como subiste, y el totazo es duro, mi hermano. El totazo es fuerte. ¡Alaba lo que vive! ¡Aleluya! La voluntad de Dios es que andemos rectamente. Y la voluntad de Dios es que nadie perezca, que nadie se pierda, que todos procedan al arrepentimiento. Por eso Dios ha alargado los días por amor a muchas almas, a muchas vidas que necesitan estar aquí, no allá afuera. Esas almas necesitan estar aquí. Y Dios te llamó a ti, me llamó a mí y nos escogió para traer esas almas a este lugar. Tú eres la persona que Dios llamó. Antes de que entres a un estadio y prediques a multitudes, sal a la calle y predícale a uno. Antes de las multitudes, gánate a la gente del barrio. Esa es la voluntad de Dios también. Estamos viendo la voluntad de Dios en nuestras vidas. Pero hay alguien que se opone a que la voluntad de Dios se cumpla en nosotros. Y es el diablo. Jehová lo reprenda. Pero el diablo no le gusta que tú sepas cuál es la voluntad de Dios. El diablo no quiere que tú escudriñes las escrituras. El diablo no quiere que tú ores. Porque para poder yo conocer la voluntad de Dios, yo tengo que entrar en oración. Cada vez que oro, yo entiendo su voluntad. Cada vez que yo oro, Él habla y me dice qué tengo que hacer. En la oración es una arma poderosa para saber cuál es la voluntad de Dios, agradable, buena y perfecta. Y juntamente con la oración tenemos la palabra, el conocimiento pleno, no una palabra por encima, una palabra profunda que te lleve a un conocimiento profundo, un conocimiento que te cambie, un conocimiento que te confronte, un conocimiento que tú sientas que entró en tu vida y que hizo algo dentro. Dice que la palabra de Dios es como una espada de doble filo que penetra, pero esa palabra, esa espada que utilizaban los romanos, que es la espada de la que está hablando el que escribió la epístola a los hebreos en ese tiempo, es una espada que utilizaban los romanos. Esa espada era de doble filo, pero tenía sierra. Cuando entraba
A lo que salía se traía. Y eso hace la palabra. La palabra entra y cuando sale, saca lo que no sirve. Se viene pegado ahí. Eso va saliendo. Eso es lo que hace la palabra. La palabra penetra, revuelve, saca. Y eso es lo que está haciendo la palabra en esta hora. En esta mañana la palabra está entrando, está removiendo y está sacando. Tú no sales de aquí como entraste. De aquí sales diferente. De aquí sales buscando la voluntad de Dios para tu vida. Ya a ti no te va a importar lo que encuentres en tu casa. Tú dices, la voluntad de Dios es que mi casa hoy se ve así, pero mañana va a ser diferente. La voluntad de Dios no es que yo esté en este estado. La voluntad de Dios para mí es algo distinto. Y no porque lo dijo la hermana Mónica, es porque está escrito en la palabra. Yo no te he dicho palabra de humana sabiduría en esta mañana. Te he dado las citas bíblicas, porque la Biblia dice que hay que sumar versículo por versículo, y cuando tú sumas versículo por versículo llegas a una gran verdad. Hemos estado sumando palabra tras palabra en esta mañana para decirte que lo único que tú necesitas es hacer la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Que de lo demás Él se encarga. Amén. Yo quiero que usted lea conmigo un versículo. Quiero que lo busque. Está en la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 17. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 17. Vamos a ver dos puntos importantes aquí. De cómo el enemigo quiere entorpecer que la voluntad de Dios se cumpla en tu vida. 2:17 de la primera carta de Juan, el discípulo amado. 2:17 dice la palabra del Señor: y el mundo y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo pasa y sus deseos. ¿Usted sabe cómo hace el enemigo muchas veces para desviarnos de la voluntad de Dios? A través de las cosas del mundo. Las cosas del mundo son las que el enemigo coloca para entorpecernos y para que tú no cumplas la voluntad de Dios en tu vida. Pero mire lo que dice las Escrituras: el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Usted está entendiendo eso? ¿Usted quiere permanecer mientras que está en este lugar? ¿O usted quiere permanecer para siempre? ¿Qué tenemos que hacer? La voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios que tenemos que hacer? Cumplir con lo que está escrito en su palabra. Esa es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. El enemigo no quiere que nosotros hagamos la voluntad de Dios. Trata a toda costa de desviarnos de la voluntad de Dios. Dios colocó al hombre en Edén. Le dio todo lo que el hombre necesitaba, y si le faltaba algo se lo daba también. Pero ahí en Edén llegó el enemigo y desvió al hombre de la voluntad perfecta, agradable y buena que Dios tenía para él. Y Eva come del fruto prohibido, de lo que el Señor dijo que no comiera, y le da a su esposo. ¿Y qué pasó ahí? Perdieron. Desobedecieron, vino el pecado. El pecado nos aleja de la voluntad de Dios. Enseguida, inmediatamente. La voluntad de Dios te lleva a una intimidad profunda con el Señor. El pecado te aleja de la intimidad con Dios. La voluntad de Dios es que tú le busques, es que tú te acerques a Él. Lo que el enemigo hace es alejarte de Dios. Levánteme la mano los que tienen problemas para la oración. ¿Quién tiene problemas para orar? Yo levanto la mano, mi hermano.
¿Quién tiene problemas para leer la Biblia? Al diablo no le gusta. Pero la voluntad de Dios es que tú ores y ¿qué? Leas la Biblia, porque ahí vas a tener conocimiento, pero al diablo no le gusta. Pero hoy queda vencido el diablo, porque eso se rompe en el nombre de Jesús. Aquí hay gente que ora y ora bastante, y hay gente que lee y que va a tener conocimiento profundo de la palabra. Amén. Fíjese esto, tenemos el caso de un amiguito de nosotros llamado Jonás. ¿Cuál era la voluntad de Dios para Jonás? Que fuera a Nínive. ¿Y qué hizo Jonás? Se fue a kilómetros de distancia, al polo opuesto. Porque el que no hace la voluntad de Dios está así. Se va al polo opuesto, lejísimo de Dios. Y eso fue lo que hizo Jonás. ¿Usted está escuchando eso? El que no hace la voluntad de Dios se va a kilómetros de distancia de Dios, porque sabe que no puede estar cerca de Dios. Entonces se va al polo opuesto. Así hizo Jonás. Jonás se fue a lo más lejos. Pero ¿sabe qué pasa con eso? Escúcheme esto. El hecho de que Jonás no estuviera en la voluntad de Dios no solamente iba a afectar a Jonás. Los que estaban en el barquito con Jonás también estaban siendo afectados por las circunstancias que estaba atravesando Jonás. Cuando tú haces la voluntad de Dios, lo que tú estás haciendo afecta a los que están a tu alrededor. Si tú estás cumpliendo con Dios, si tú estás haciendo la voluntad de Dios, lo que tú estás haciendo afecta a los que están a tu alrededor. Entonces tú ves que el esposo llega y dice: oye, mija, ven acá. ¿Y tú qué estás haciendo ahí? No, estoy leyendo la Biblia. ¿Y qué dice ahí? Mira, ve, aquí la Biblia dice, y usted enseguida, ay, cristiano, que le pongan, que le pregunten qué dice la Biblia. Ay, Dios mío, pierde el año el que sea. Aquí la Biblia dice, y enseguida usted, y busca los versículos que usted sabe que, ay, venga aquí, mira, ve. Aquí habla sobre el adulterio. ¿Qué cosa? Y me salió. Mira lo que dice aquí sobre el adulterio. Abrí la Biblia. ¿Tú te diste cuenta que abrí la Biblia? Y me salió en el adulterio. Yo no sé qué querrá decir Dios. El que tenga oídos para oír. ¿Sí o no? Cuando usted está en la voluntad de Dios, como la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, la voluntad que usted está buscando involucra a los que están a su alrededor. Pero cuando usted no está en la voluntad de Dios, de igual manera, si usted no está en la voluntad de Dios, lo que usted está haciendo involucra a los que están a su alrededor. Por eso es necesario que nosotros busquemos la voluntad de Dios. Hermana Mónica, pero ¿y cómo hago? Llénese del Espíritu Santo. Venga, vamos un momentico a Efesios, ya. Hemos hecho un recorrido, ¿cierto? Venga conmigo a Efesios capítulo 5, versículos 17 y 18. ...5, 17 y 18. Eso lo predicábamos en la segunda escuela dominical el domingo pasado. Pero como Dios no nos deja a uno tranquilo cuando Él quiere decir algo... Y el hermano Alfredo también predicó el miércoles sobre la voluntad de Dios. Así que Dios está hablando, mi hermano. Por tanto, el viernes. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Dice que seamos entendidos de cuál es la voluntad de Dios. Hablábamos el domingo pasado que aquí nos hablan de dos grupos, de los insensatos y de los entendidos. ¿Verdad, hermana Erika? Yo quiero estar en el grupo de los entendidos, de los insensatos no. Los insensatos son los que no saben cuál es la voluntad de Dios, pero los entendidos son los que saben cuál es la voluntad de Dios, agradable, buena y perfecta. Esta voluntad te lleva a ti a un éxito seguro. Un gran predicador decía: yo puedo predicar, puedo poner las manos sobre los enfermos y que sean sanados,
Puedo poner las manos sobre el que está endemoniado y que sea libre. Yo puedo hacer tantas cosas para Dios. Pero lo que verdaderamente he entendido que ha dado éxito a mi vida es que hago la voluntad de Dios. Hago la voluntad de aquel que me llamó. Si usted hace la voluntad de Dios, lo demás viene, mi hermano. La sanidad de los prodigios, las maravillas, las señales le siguen. Eso viene después, pero usted tiene que hacer la voluntad de Dios. Cuando usted cumple con la voluntad de Dios, Dios se encarga del resto. Vamos a reprender toda malicia del diablo que no quiere que usted cumpla con la voluntad de Dios. Dios quiere que usted sea bendecido a través de su voluntad. Amén. Jonás tuvo que entenderlo de una manera fuerte. Hoy Dios está dando aviso. Ha venido predicando sobre la voluntad y cuando Dios reitera una palabra es por algo. Así que, ¿cuántos estamos aquí dispuestos a hacer la voluntad de Dios? Amén. Usted va a hacer una tarea, yo se la dejo. Busque en la Biblia todo lo que hable sobre la voluntad de Dios. Tome una libreta, tome un bolígrafo, saque un tiempo en el día. Tome la concordancia que está en la parte de atrás de su Biblia y en la parte de atrás va a aparecer la palabra voluntad. Tome versículo por versículo y empiece a estudiar cuál es la voluntad de Dios para usted. Y ahí se va a dar cuenta de una cantidad de cosas, hermano, y va a aprender mucho más. Necesitamos conocimiento. Así que le dejo esa tareita, no sé quién la quiera hacer. Pero esa tarea yo sé que va a ser de bendición para usted. Versículo por versículo, deténgase y estudie. No importa qué tiempo se lleve, pero usted vaya ahí estudiando cuál es la voluntad. Y usted dice, wow, y yo no, y esto también. Wow, Señor, y usted va a descubrir tesoros escondidos a través de la voluntad de Dios para su vida. Ahí le dejo el detallito, le dejo el tips. En sus manos está. Amén. Póngase sobre sus pies.